¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Continuamos estudiando nuestras creencias en esta nueva serie que se llama En esto creemos. ¿Cómo le va, Pastor Nicolás? La verdad que muy bien, muy contento de estudiar el tema que nos toca hoy, que es sobre el Hijo, porque es un tema que realmente nos apasiona, sabemos que la Biblia entera habla sobre él, así que va a ser de provecho seguramente. Exactamente, como siempre, debajo en la descripción estamos dejando el link para que puedan descargar este material que es justamente el libro de nuestras creencias. Les invitamos a que lo puedan descargar, como les dije, está en formato PDF y que puedan estudiar ustedes mismos cada una de las creencias. Pero en estos momentos vamos a pedir al pastor que nos pueda guiar en oración para que el Espíritu Santo nos pueda acompañar en el estudio en estos momentos. Perfecto, y justo antes de orar quería recordarles que hoy vamos a estar tocando el capítulo 4, o sea, hay 3 capítulos antes que son muy importantes que vos los veas, así que te invitamos a poder observar los videos anteriores, las doctrinas anteriores, que se van a conectar de alguna manera con nuestro capítulo de hoy. Oremos, acompáñame a orar, oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te pedimos tu dirección, tu compañía. Queremos, Señor, abrir tu palabra y ser sorprendidos por ella. Queremos estudiar de ella, estudiar sobre Jesús y queremos hoy salir convencidos, motivados y alegres, Señor, porque tenemos tal motivador, tal sacerdote que nos acompaña y nos cuida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, como dijo el pastor, vamos a tocar justamente la creencia sobre Dios el Hijo. Hemos estudiado la creencia, mientras que el pastor se va preparando, la creencia sobre la palabra de Dios, sobre la deidad, sobre el Padre, y justamente ahora vamos a hablar de Cristo, del Hijo. Así es, perfecto. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 4 que es sobre Dios el Hijo. Es muy importante y como lo habíamos hablado antes, nosotros ya vimos el tema de la divinidad, en donde pudimos ver un poquito más sobre cómo se compone, que Dios es una unidad de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde los 3 comparten este nombre Jehová o Dios. Por lo tanto, tienen las mismas características, pero tienen funciones que cada uno de ellos eligen tomar. Por lo tanto, hoy necesitamos profundizar el tema sobre el Hijo, pero lo tenemos que hacer basados en un contexto. Y lo vamos a ver basado en el contexto de la Biblia y de cómo se nos presenta a nosotros. Los primeros capítulos de la Biblia nos presentan el inicio de nuestra historia y qué aconteció, y cómo la promesa del Hijo, la promesa de un rescatador se desarrolla a través de todo el texto bíblico, y el nombre de Jesús lo encontramos plasmado en toda la Biblia. Por lo tanto, hoy tenemos que ver inicialmente el problema de la cuestión, porque Jesús se presenta ante nosotros gracias a una problemática que existió, que la podemos encontrar en Génesis capítulo 3. El problema de Adán y Eva, que Dios los había creado para vivir un plan especial, un plan eterno, pero la entrada del pecado hizo de que este representante del mundo, Adán, este hombre, ahora tenga que vivir las consecuencias del pecado, que era la muerte eterna. Por lo tanto, así como un hombre había pecado, también necesitábamos ahora un plan de salvación, y se conecta mucho el tema del Hijo con el plan de salvación. Pero bueno, primero, en primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 20, nos habla un poquito más de esto. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecedoras, como el oro, con la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió, atención, antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Como nosotros vimos, pastor, en la clase de la divinidad, vimos que Jesús, como parte de esta unidad, tiene la característica de la eternidad, de la omnipotencia, de la omnipresencia. Por lo tanto, Jesús es eterno. Entonces, cuando viene a la tierra, Él se acerca a los seres humanos ya siendo existente. No es que nace aquí Jesús
y después se le otorga la divinidad o algún poder especial, sino que ya existía, era parte de esta unidad llamada Dios, y en esta locura de la salvación, que para nosotros puede llegar a ser una locura, Dios descendió del cielo para poder acercarse a nosotros, compartir nuestra humanidad y así ejecutar el plan de salvación. Yo me quedo con una palabra, Nico, que mencionaste anteriormente, con la palabra plan. Y justamente con lo que estabas mencionando recién, ¿no? Que esto no fue algo que, bueno, una improvisación sobre la marcha. Estaba contemplado que el hombre podía pecar, pero estaba todo planeado. Si el hombre pecaba, entraba justamente el tema del plan de salvación. Y además nos hace recordar una de las grandes características de Dios, que es la libertad de decidir. No es que Adán estaba predestinado sí o sí a pecar, sino que tenía la oportunidad de decidir y se decidió mal, como nosotros lo conocemos y lo sabemos. Lo interesante de cómo Dios se mete en el plan de salvación, y aquí entra la figura de Jesús de una manera muy fuerte, es que nos lo enseña a nosotros, nos lo transmite la Biblia a través de símbolos. Y empieza, y nosotros podemos ver desde Génesis 4, en donde está la famosa historia de Caín y Abel, en donde ellos tienen que hacer un sacrificio, y uno dice, pero ¿por qué el sacrificio? ¿De dónde sale el sacrificio? Dios había entregado a ellos un símbolo de Jesús desde los primeros capítulos, para que ellos recordaran la consecuencia del pecado y que iban a tener un plan de salvación. Era este cordero que se sacrificaba en ese lugar. No era para calmar la ira de Dios, como algunos pensar ahí, no, dijimos que eso es un modelo pagano de Dios, sino que era un recordatorio para estar en sintonía con el plan de salvación y esperando el plan de salvación que iba a acontecer. Tal cual. Tal cual. Los símbolos, sí. Vemos claramente, o sea, desde el inicio, cuando entró el pecado, ya tenemos el corderito, que era un símbolo de lo que iba a suceder después, 4.000 años aproximadamente, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿no? Y murió por nosotros. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. Y lo que quieren profundizar, en el desierto la gente habla un poquito más sobre esto del primer sacrificio, y es realmente impresionante. Pero bueno, vamos a ver que los símbolos son muy importantes, porque nosotros aprendemos y el ser humano iba a aprender a través de los símbolos, que para nosotros son muy importantes. Nosotros, por ejemplo, pastor, pregunta, ¿no? Si usted tiene que comprar un remedio, ¿a dónde va a buscar un remedio? A la farmacia, donde venden los remedios. ¿Y cómo te das cuenta que hay una farmacia? Vos vas caminando por la calle, ¿cómo te das cuenta que encontrás una farmacia? Porque hay un símbolo, un logo redondo con una cruz en el medio, y dependiendo, bueno, si hay colores, pero es un círculo con una cruz. ¿Y si la cruz es roja? Y la cruz roja también ayuda a las personas, etcétera. O sea, si uno a veces lo piensa, ¿no? Y yo cuando voy caminando y tengo que volver a mi casa, yo tuve dificultades siempre para encontrar las calles o para memorizarme las calles. Entonces yo memorizaba tipo casas, símbolos, cosas que había ahí. Qué importante que son para nosotros las imágenes, porque nos transmiten información. Tomamos también el tema de los semáforos. ¿Por qué el rojo hay que detenerse? Todo el mundo sabe eso. Ya hay está consensuado de que es así, que el verde es para avanzar, el amarillo precaución y el rojo es stop. Son símbolos. Y hay símbolos que son muy importantes para nosotros hasta en la manera de comunicarnos. Símbolos con las manos, de como por qué, en otros lugares significa mucho, o símbolos con el rostro. Son como imágenes que presentan hacer esto. Esto que hacemos nosotros. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? En otras partes del mundo no lo conocen, solamente acá. Sí, yo sabía que era mucho en otros lugares, muy interesante, pero bueno, los símbolos son herramientas que evidentemente son parte de nuestra vida, que nos brindan información. Así también Dios a nosotros
y a la humanidad le dejó símbolos para que ellos lo recuerden, para que ellos puedan ubicar en la historia cosas importantes a través de ellos. Y hay un símbolo por excelencia que nos recuerda a Jesús, que es el tabernáculo. Y el tabernáculo que fue instituido a Moisés y que le dice que construya un lugar que era muy especial, que tenía 3 compartimentos, podríamos decir, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que tenía distintos muebles. Uno puede decir, ¿para qué era todo eso? ¿Qué hace una casa con muebles en medio de un campamento? Era una simbología muy fuerte, y por eso es tan importante el santuario del ministerio que Cristo realiza en la tierra y en el cielo, y el ministerio que nos involucra a nosotros. Y la verdad que podemos entender muchísimo más sobre el ministerio de Jesús a través del santuario, que lo vamos a tocar tal vez en otro momento de una manera mucho más profunda, ¿no? Exactamente, exactamente. Estamos, o mejor dicho, está dentro de las creencias justamente este tema, así que falta todavía, acá se va a ver un pequeño punto nada más con respecto a Cristo seguramente, pero después vamos a desarrollar un poco más este tema. Sí, porque la verdad que todo el ministerio, si uno quiere estudiar sobre Jesús, sobre su ministerio, la verdad que este lugar es muy especial y tiene mucha información a su vez. Muy bien, en la Biblia no solo eso, no solo habían existido símbolos, sino que también Dios había dejado una profecía, la profecía de las 70 semanas de Daniel, mucho tiempo antes que nazca Jesús, para que el pueblo pudiera esperar, identificar el momento específico donde iba a llegar Jesús, el Salvador y demás. O sea, todo el mensaje bíblico habla sobre Jesús, todo el mensaje bíblico nos ayuda a involucrarnos hacia Jesús, y nosotros podemos identificar que la Biblia entera, y como dice el versículo, es que lo conozcan a Jesús y a Dios, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, básicamente el mensaje bíblico es conocer a Dios, y de esa manera conocer también el ministerio que hizo Dios con nosotros, que básicamente se acerca a través de Jesús de una manera muy, muy, muy especial. Tal cual. Y acá vamos a hablar de un tema especial. Sí, pastor. No, me estoy acordando justamente la cita que se encuentra en Lucas cuando Cristo iba camino de Emaús y se encontró con, o al revés, los discípulos, estos 2 discípulos se encontraron con Cristo, no sabía que era Él, y Cristo le dio un estudio bíblico, dice, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba lo que hablaba de Él, de Cristo. O sea, cada una de las páginas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos hablan de Cristo. O sea, su gran sacrificio, lo que viene a ser, de su amor, etcétera, etcétera. Y vemos, el centro de toda la Biblia es Cristo. Y le recalca, esto estaba escrito, le dice, y es como, muchachos, Sí. toda la Biblia hablaba sobre esto, ¿cómo es que se perdieron ustedes en esto? Bueno, resulta ser que a pesar de todas estas señales, evidentemente en la historia el ser humano no llegó a esperar tal vez como deberíamos al gran Salvador. Y existe una duda que se ha transmitido mucho tiempo y ha generado muchos debates y demás. Hoy no vamos a sentarnos a debatir, no es nuestro interés, sino a aprender sobre lo que la Biblia nos expresa sobre eso. Claro. Entendemos entonces de que Jesús era parte de esta unidad llamada Dios, pero dice que descendió a la tierra y se encarnó, se volvió humano. Por lo tanto, esto es un misterio para nosotros. No entendemos cómo se dio eso, qué aconteció, cómo es que qué porcentaje existe en Jesús, si era totalmente humano, si era la mitad humano, la mitad, no lo podemos entender. Y la Biblia también lo describe así, como el misterio de la piedad. Lo que sí está claro es que 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Y eso nos genera más duda todavía, porque Cristo era Dios, pero al mismo tiempo era hombre como nosotros. Sentía hambre, sueño, sufría, todo lo que sufrimos nosotros. Entonces, ¿cómo estas 2 naturalezas dentro de una persona? Claro, o cómo es que coexistían de alguna manera estas 2 naturalezas. No lo sabemos, la Biblia no lo aclara con especificidad, y es más, dice que es un misterio, que lo vamos a comprender más adelante, o cuando estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, sí sabemos algo, y es lo que el pastor acaba de explicar. Sabemos que Jesús fue humano y que Jesús era Dios.
fue Dios, siempre fue Dios. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de descubrir lo que en la Biblia está revelado, y nada más que eso. Claro. En la primera faceta, podríamos decir, que es Jesús como Dios, nosotros entendemos que la divinidad no podía dejar o de existir en ese momento, sino que estuvo siempre. Y en Jesús existen en la Biblia distintos atributos de Dios que nos ayudan a entender que Cristo es Dios. Resulta ser que yo coloqué aquí un parcito de las más importantes, porque algunos se preguntan y dirán, no, pero Jesús es humano. No, pero Jesús era Dios, y es Dios, y sigue siendo Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay algunas características que se presentan en el texto bíblico que son características divinas y únicamente divinas. La omnipotencia o todo el poder de crear vida, solo lo tiene Dios. Sí. Y uno dirá, bueno, pero entonces los seres humanos pueden crear vida, ¿o no? No, solamente es atributo de Dios. Exactamente, bueno, pero nace en bebé. No, es una procreación se llama eso. Procreación, exactamente, una procreación. Y la verdad que no quedan dudas de que no es que puede formar vida de la nada, no se puede, no existe cosa que pueda realizar eso. Por lo tanto, en Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él fueron hechas, hablando de Cristo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, habla de un Jesús creador, que crea de la nada, que da vida. Por lo tanto, una de las características de la omnipotencia, de todo el poder de Dios, es que es un Dios creador. En Colosenses 1:16 lo enfatiza mucho más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso, la verdad, que nos ayuda a entender un poquito más quién era Jesús y confirma lo que habíamos hablado hace un tiempito, es el tema de que Jesús estaba presente en la creación y el pastor dijo que Él tiene una función ejecutadora, digámoslo así, de poder realizarlo. Muy bien. También tenemos la omnisciencia, que es conoce todo, sabe todo, que es una característica también de Dios. Y Colosenses 2:3 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren que Pablo acá no hace una distinción entre Dios el Padre y Cristo como, ok, Dios el Padre es Dios y Cristo. No, está hablando sobre los dos como si fueran iguales, Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Muy interesante. También tenemos la eternidad. La eternidad es solamente una característica de Dios y Dios la otorga en el caso de que sea un ser eterno. Por ejemplo, Adán, los ángeles, las criaturas, los seres creados, le es concedido a Adán y a Eva en el plan inicial la eternidad a través de un fruto que ellos tienen que comer. Claro. Es muy interesante que el plan de eternidad de Dios para los hombres es siempre concedido a través de los instrumentos divinos. O sea, no podemos desconectarnos de Dios y poder tener vida. La vida viene de Dios. Y hay un versículo muy interesante que dice, mi espíritu, en Génesis capítulo 6, dice, mi espíritu no estará más con el ser humano hasta que pasen 120 años. Como Jesús volviendo, o Dios volviendo a decir esto de que conectados con Él existe la vida, desconectados con Él se termina la vida. Dice también el tema de la inmutabilidad, que es que permanece, que no cambia. Y dice Jesús es el primero ayer, hoy y por los siglos, hablando sobre Jesús. Y si Jesús fuera humano, entonces tal vez no tendría esta característica. Y por lo tanto, esto nos ayuda a comprender o a entender de que Jesús era Dios. Muy bien. Y humano también, era humano. En este punto,
no hay tanto debate en sí, el tema de la humanidad sí se ha generado debate, pero sabemos, gracias al texto bíblico que nos habla sobre un Jesús que llora, que está con la gente, que tiene hambre, que tiene sed, tiene esa humanidad, esa carne, al igual que los seres humanos. Pero vamos a ver un detalle importante. Pero primero vamos a ver Juan 1, que es el texto clave para identificar la divinidad de Jesús. Dice, en el principio era el verbo. Claro, no hace falta ni... Después te lo va a decir Juan después. Y el verbo era con Dios. Se refiere a Jesús, porque después, y si vos ves el pasaje que está acá abajo, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, el verbo era Jesús, porque es el único que fue encarnado. Perfecto. En el principio ese era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y acá hay algo muy interesante. En el principio identifica, estaba con Dios, pero hace una diferenciación muy interesante, ¿no? Después dice, y el verbo era Dios, le da identidad, marca su divinidad. Este era en el principio con Dios. Ok, nos da la pauta también de que Jesús existía desde antes de aparecer acá en la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, que habla sobre la creación, Dios, Jesús como creador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y habla sobre la omnipotencia de Dios, en esto de que solamente en Dios existe vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy interesante este texto bíblico. Pastor, me estoy acordando en las clases que tuvimos cuando estábamos estudiando, cuando nos enseñaron justamente cuando dice el verbo era Dios. En el texto original está al revés, dice Dios era el verbo. O sea, lo primero que presenta es que Dios, sí, es el verbo que estaba ahí. O sea, no da nada de discusión, bueno, será o no será, no. Dios es el verbo. O sea, en otras palabras, Dios es Cristo, el que se encarnó, porque lo dice el texto ahí, en el versículo más abajo, y aquel verbo fue hecho carne. Y qué interesante, y algunos de ustedes dirán, no, pero mira acá alguno dice tal cosa sobre este texto, o alguno dice otra cosa que está rebuscadísimo y que le buscan el pelo, y resulta ser de que hablamos sobre las claves hermenéuticas o las claves para entender el texto bíblico, y sabemos de que el mensaje más directo, en la mayoría de los casos, es el mensaje que se quiere expresar. Si tenemos que buscarle tanta vuelta, y tal vez estamos colocando una idea nuestra o una opinión dentro del texto bíblico. Tal cual, exactamente. Me estoy acordando también la traducción de los testigos de Jehová, dice, y el verbo era un Dios, le agregan esa palabrita y la D con minúscula, Dios, ¿no? Y ahí ya cambia porque Cristo no es el Dios, es un Dios. Y no se dan cuenta que están teniendo dos dioses ahí. Porque está un Dios mayor y un Dios menor. Y en el caso que nosotros estamos diciendo, no, son iguales, es una unidad, unidad compuesta, y los tres tienen los mismos poderes, las mismas prerrogativas, que lo hacen la esencia de Dios. Además, también una de las claves que dijimos era entender los textos bíblicos a la luz del contexto completo. Y está plagada la Biblia de textos que hablan sobre la divinidad de Dios, de Jesús, perdón. Por ejemplo, Colosenses 2:6, que es rotundamente categórico. Dice, en él habitaba la total o la completa divinidad, la plenitud de la divinidad. Dice, es realmente muy difícil si uno quiere sacar esto de contexto, es muy difícil tener que verlo a través de toda la Biblia. Tenemos que tener que cambiar la mitad de la Biblia, más o menos. Interesante cuando Juan escribe tanto el libro de Juan, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis, pero sobre todo las cartas de Juan y el Evangelio está justamente respondiendo a los problemas teológicos que estaban ingresando dentro de la iglesia con respecto a la naturaleza de Cristo. ¿Era Dios o no era Dios? Entonces, justamente Juan escribe esa carta respondiendo desde que arranca.
El verbo era Dios, punto. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. No vamos a entrar a hablar de eso porque sería otra clase, pero es Sí. interesante cómo la iglesia ya terminando el primer siglo ya comienza a tener problemas, errores doctrinales que después se desarrollan más adelante en la historia. Además había un problema bastante importante a la vista, que era que, claro, Juan era el más chico, los otros Sí, discípulos ya iban muriendo, los testigos oculares iban desapareciendo, y Juan tenía que escribir para una nueva generación que había escuchado tal vez de Jesús o había escuchado de los testigos oculares, pero no eran testigos oculares de Jesús. Así que él tenía como en textos, da la impresión de que él marca de nuevo estos principios tan fuertes sobre Jesús, su divinidad, su ministerio y demás. Muy interesante. Resulta ser de que entonces entendemos, y la Biblia es súper categórica con respecto a esto, de que Jesús es Dios. Pero por lo tanto, también entendemos que Jesús era verdaderamente hombre. Y necesitamos entender y aceptar esta doctrina, esta creencia de manera categórica también, porque es crucial entender que Jesús fue hombre. Sí, 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 Me sí. pasó una vez, hace ya 2 o 3 años, que fui a dar estudios bíblicos con una hermana de iglesia y era una señora pentecostal y salió el tema de Cristo, ¿no? Entonces, como siempre hablamos, nosotros damos los estudios bíblicos, ¿qué enfatizamos? Que el Dios se hizo hombre. Entonces me miró y Sí. dice, pero es Dios. Sí, pero también es hombre, le digo. Dice, ¿por qué estás enfatizando tanto el hombre? Me dijo la señora. Como que yo me quedé sorprendido, o sea, es Dios hombre, o sea, la Biblia no, pero ¿por qué tanto el hombre, el hombre? Y porque es Dios hombre, o sea, no podemos separar eso, o sea, el Dios, el verbo, se encarnó y habitó como hombre y tuvo sueño, tuvo hambre, lo mismo, la misma cosa que pasamos nosotros, le digo. Y la señora como que estaba, Como nubilada, sí, claro. viste, como que no entendía por qué yo enfatizaba tanto que Cristo era hombre. Claro. Además, si nosotros negamos la humanidad de Jesús, no puede entrar dentro del proceso de salvación, Sí, ya que necesitamos un representante, como el versículo que vamos a leer a continuación, lo que vos estás viendo en la pantalla, que es 1 Corintios 15, 21, necesitábamos un representante de nuevo, igual a Adán, similar a Adán, y que sea tentado, pero que venza esta vez. No que pierda como Adán lo fue al principio. Y no podía ser Dios, tenía que ser alguien similar a Adán. Y Adán era humano. Por lo tanto, es muy importante entender y aceptar que Cristo se encarnó y fue humano también y fue tentado. Pero acá hay un temita que es el que vamos a ver ahora. En la Biblia, en 1 Corintios 15, 21, habla que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y acá hay como una sinonimia muy importante entre, ok, por un Adán, la palabra Adán, que significa hombre, Adamá, que significa hombre, por un hombre entró el pecado, por un hombre tiene que volver la salvación a la humanidad. Ok, por lo tanto, Jesús tenía que ser similar, un segundo Adán. Nosotros no somos segundos Adanes, no. porque Adán no era inicialmente como nosotros. Nosotros tenemos una diferencia muy, muy categórica con Adán, que es que nosotros tenemos la tendencia al pecado, Claro, ¿sí? ya nacemos Pero con esa tendencia, no nacemos podemos con la evitarlo. tendencia, exactamente. Eh, por lo tanto, si nosotros entendemos que Jesús en el plan de salvación necesitamos a alguien que sea como Adán y que tenga la posibilidad de elegir como la tuvo Adán y la posibilidad de ser tentado como la tuvo Adán y vencer, entonces vamos a entender un poquito más esta pregunta. La naturaleza de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, ¿era como la de Adán antes del pecado o después del pecado? Vamos a separar un poquito. Nosotros sabemos Tema que, controversial este. exactamente, pero vamos a pensarlo de una manera muy sencilla. Sabemos que en cuestiones físicas,
Jesús no medía 5 metros, No, ni tenía la contextura de Adán. no. Evidentemente, habla en la Biblia también con esta semejanza a la humanidad caída a través de la carne, el físico y la consecuencia del pecado de la caída del hombre. Pero en cuanto a la moralidad del hombre, o sea, esta tendencia al pecado, Jesús, podemos entender dos cosas, que Jesús era como Adán inicialmente, o sea que él tenía la posibilidad de ser tentado, tenía la posibilidad de caer, tenía la posibilidad de elegir, pero que no tenía la tendencia al pecado, o podemos entender que era exactamente igual a nosotros y que tenía una tendencia a caer, Claro. tenía una tendencia al pecado. ¿Qué pasa? Si nosotros entendemos que Jesús tenía tendencia al pecado, no podía ser nuestro representante, porque antes justamente dijimos que tenía que tener esa misma condición de Adán a la hora de elegir. Ok, entonces, ¿Jesús se parecía a nosotros? Sí. Es evidente que Jesús tenía un físico parecido tal vez al nuestro, pero en cuestiones de moralidad, Jesús no compartía la tendencia al pecado que tiene el ser humano hoy. Y miren qué importante que es entenderlo así. Si nosotros hoy en día pensamos de que Jesús, teniendo tendencia al pecado, venció al pecado, nosotros podemos entender de que nosotros con tendencia al pecado podemos vencer al pecado solos, sin necesidad de nada. Por lo tanto, no necesito de Jesús. Y se sale Jesús de la fórmula salvífica. Ese es el Pero perfeccionismo. Exactamente. Exacto, que se ha desarrollado a través de mucho tiempo en la iglesia. Necesito orar, necesito estudiar la Biblia y necesito predicar. ¿Y dónde entra el sacrificio de Cristo? Exactamente. O sea que cuando yo entiendo de que necesito de Jesús, sí o sí, no hay forma de que yo pueda entender de que puedo vencer el pecado a través de mis obras. Muchos de nosotros, tal vez a través del tiempo, hemos entendido que, ok, a través de mi obra y de mi desarrollo, yo puedo llegar a la salvación. No, no hay forma, solamente a través de la aceptación de Jesús. Por eso el santuario, nuestra comprensión de la justificación es tan importante, porque todos necesitamos ser justificados. Todos necesitamos depender de alguien que sí venció el pecado, que podía vencer el pecado y atarnos a él con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, hoy cuando pensamos esto, tenemos que tener sumo cuidado en pensar en que yo puedo vencer el pecado sin necesidad de Jesús. Cuando la Biblia dice claramente que la única manera de acceder a la salvación, la única manera de limpiarnos, la única manera es a través del sacrificio de Jesús. Tal cual. Lo vamos a tratar, tal vez en otro momento, vamos a hacer un anexo del programa. Este tema es candente, yo sé, porque tenemos la autora Elena de Cuay que tiene muchas citas, muchas, que nos habla de Cristo que tiene una naturaleza después del pecado. Pero hay una cita en particular, que es justamente la que estaba mencionando Nico recién, el pastor, que dice que, a ver, no pensemos que Cristo tenía tendencias al pecado. Entonces, esa pequeña cita como que anula todas las demás, pero no vamos a entrar en este debate, para que quede claro, porque sería tema para tratar, y como dijo el doctor Laurenti una vez que estuvimos hablando, desde 1888 que se están peleando entre las dos posturas. Cristo, ¿qué naturaleza tuvo? ¿La de Adán antes de pecar o después de pecar? Entonces, no vamos a entrar en ese debate acá. Por eso, como les comentaba, nosotros queremos transmitir lo que la Biblia nos dice, y justamente a la luz del tremendo plan de salvación que existe, nuestra dependencia de Cristo sigue siendo tan evidente como nunca. Por lo tanto, necesitamos visualizar este tema con muchísima atención y jamás en ningún momento pensar que el hombre puede llegar a ser autosuficiente a la hora de acceder a la salvación, sino siempre conectado a quien sí pudo, que es Jesús. Lo que sí tenemos que tener claro, Nico, es que Cristo era Dios y Cristo era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Es un misterio, no sabemos cómo fue eso, y después avanzamos. No
vamos a hablar de qué naturaleza la de Adán antes de pecar, no es el punto acá porque no, solamente queremos sentar las bases de nuestras creencias. Exactamente. Y mencionar algunos puntos que pueden llegar a ser muy importantes en nuestra concepción, en nuestra salvación, en nuestra vivencia como cristianos. Por lo tanto, te invitamos a que puedas llegar a ver el anexo que vamos a realizar de este tema seguramente más adelante. Avanzamos un poquito más. La unión de dos naturalezas es algo que evidentemente es muy evidente y categórico en la Biblia. El Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza humana y no el hombre, Jesús, que adquirió la divinidad. O sea, no es que Jesús nació acá en la tierra y por algún mérito, como si fuera una mitología, de acuerdo a los hombres, por algún mérito se convertían en divinos o se le concedía la divinidad. No, sino que la divinidad adquirió la humanidad para poder hacer este plan de rescate. En su encarnación, y esto es muy importante, Cristo no dejó de ser Dios en ningún momento, ni se vio reducida su divinidad al nivel de la humanidad, jamás. Sino, como dice Colosenses 2:9, existía la plenitud de la divinidad en Cristo. Un punto importante, me acuerdo, que hablábamos con el doctor Laurentiu, que él nos decía, a ver, Cristo, y este es un punto importante que hay que destacar, ¿era igual que nosotros? Si uno ve desde la perspectiva humana, sí, era igual que nosotros, pero en realidad Cristo no era igual que nosotros. Ni siquiera era igual que el Padre, en el sentido de que Cristo tiene dos naturalezas. El Padre tiene una sola naturaleza, nosotros tenemos una sola naturaleza, y Cristo es único, por eso dice el Hijo unigénito. En realidad la palabra es único, o sea, es único, no existe en todo el universo alguien que tenga dos naturalezas al mismo tiempo. Y ahí podemos entender un poco mejor esto de la reconciliación. Si Dios es santo y la santidad no puede convivir con lo que está, claro, con lo profano, podríamos decirlo, y entonces necesitamos una conexión en el medio entre el ser humano caído y Dios. Por lo tanto, esto es la perfecta conciliación y el perfecto conducto de los seres humanos para tener conexión con Dios. Ahora, algo importante, si nosotros notamos desde el inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo, cuando pasó los 40 días en el desierto, ¿cuál fue la primera tentación? Satanás se le acercó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, le implanta una duda, si tú eres Dios, en otras palabras le está diciendo, convierte estas piedras en pan. Entonces la pregunta es, ¿Cristo podía hacer esto o no? Por supuesto que lo podía hacer. Sí. Es más, cuando estaba clavado en la cruz, ¿qué le dijeron los fariseos? Si tú eres el Hijo de Dios, descienda para que creamos. Otra vez, ¿Cristo podía hacerlo? Sí, en otras palabras, Satanás constantemente lo incitaba a Cristo a que usara su poder, y ahí, si Cristo usaba su poder, iba a decir, bueno, vos pudiste vencer porque sos Dios, pero el hombre no puede, no es Dios. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que vivir durante sus 33 años que vivió acá en la tierra como hombre y depender de Dios como hombre, como lo tenemos que hacer nosotros. Exactamente, exactamente. Y además, muy interesante que en el desierto de las gentes comparte un poco más sobre esta tentación, diciendo de que la muestra de poder de Jesús era justamente esto de la presunción. Sí. Es decir, de engrandecerse como Dios a través del ministerio que estaba llevando, y podía ser una confirmación de la duda que Satanás había implantado, como había dicho el pastor. Buenísimo, avanzamos. Jesús tiene, se demuestran en la Biblia, podríamos llamarlos así, oficios. Y hay uno muy importante que es Cristo como sacerdote. Cristo ejecutó su ministerio, como habíamos visto anteriormente, a través de este tabernáculo podemos visualizarlo. Y el tabernáculo tiene una unión perfecta entre la tierra y el cielo, y cómo Jesús ministra como sacerdote acá en la tierra y allá en el cielo. Por lo tanto, acá en la tierra su función fue morir, ser un sacrificio, un cordero, y después en el cielo desarrollar el sacerdocio para interceder por nosotros, abogar por nosotros, y luego también seguir en su último ministerio, podríamos decir que la glorificación del Padre, de la imagen de la divinidad.
Pastor. Y ahí entramos directamente cuando decimos sacerdote con el santuario. Otra vez la conexión con el Exactamente. santuario. Exactamente, por eso el santuario es una conexión perfecta de los elementos que nosotros conocemos, la tierra y el cielo, la muerte y la vida, glorificación y humillación, es increíble. Y este ministerio de Cristo como sacerdote es necesario para entender nosotros esta reconciliación con el Padre, Ujú. la necesidad de la humillación que Cristo sufrió en este mundo como siervo sufriente, que lo califica para ser nuestro sumo sacerdote en el cielo, para ser nuestro intercesor en el cielo. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo es sumamente importante para nuestra concepción. En Hebreos 1:25 dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y acá comprendemos un poco más la salvación, que la salvación depende de una conexión. Ajá. Muchas veces nosotros pensamos y la derivamos a una conducta propia, a una condición propia, y no, tiene que ver la salvación con una conexión con quien me salva. Y después, bueno, se desata todo lo demás que lo vamos a ver en otro momento también. Por eso, antes de Sí, continuar, Pastor Nico, cuando vamos a Juan, cuando habla de la vid, permaneced en mí, y el Señor continuamente dice permaneced, permaneced, permaneced. O sea, ¿por qué debo permanecer? Porque es el único que nos puede dar la vida. El Dios el que da la vida, si yo me desconecto, y eso es lo que pasó con el ser humano, ¿no? Se desconectó y como consecuencia después se muere. Pero yo otra vez debo permanecer continuo, y es algo que es diariamente, no es que me conecte una vez y ya está. Una vez salgo, siempre salgo. exactamente. Claro, y mira qué interesante, muchas veces nosotros lo relacionamos a esto de la conexión con Dios a través de cosas muy puntuales que son como exageradas. Por ejemplo, si yo estoy todo el día y la noche, 24 horas, estoy mal, estoy desconectado, pero me conecto 24 horas seguidas con Dios y me inundo de Dios y ya después, bueno, me puedo cargar para una semana más. Y no, no se trata de eso, sino de pequeña, una conexión que va constantemente a través del tiempo con Dios. Tal cual. Entonces, muy interesante cómo es esta conexión, cómo es la salvación expresada en esta conexión con Jesús y el ejemplo del pastor que dice justamente la vid no produce fruto por ella misma, sino que tiene que estar conectada con sí o sí con la vid. Por lo Sí, tanto, si quiere crecer el fruto y madurar, tiene que estar conectado continuamente desde la raíz, o sea, desde la rama principal, ¿no? Si yo lo exactamente. saco y lo pongo, lo saco y lo pongo continuamente, no va a crecer. Y sí, capaz que ponerle que podríamos pensar que puede sobrevivir por un tiempo, pero nunca crecer, No, desarrollarse, no. poder sostenerse, imposible. En algún momento tal vez muere. Vamos a seguir, dice entonces, el oficio como Cristo como Rey, y eso es parte de este último habitáculo del tabernáculo que habla sobre la glorificación, Sí, en donde el ministerio de Jesús termina siendo para nosotros un círculo perfecto donde encierra todo el ministerio de Jesús y al final de cuentas podemos observar lo increíble de Dios, que no se da tal vez a través de la humanidad en donde vimos tal vez rasgos, pequeñas cositas de Jesús y la conexión de él con el Padre, sino que ahora lo vamos a ver a Jesús como Dios. Por lo tanto, Jesús ejerció dos reinos. Un reino de la gracia, que es el que quiere atraer o trajo al mundo, y el reino de la gloria, que es cuando nosotros ya vamos a ser parte de la gloria de Dios en el último tiempo, cuando Él venga a buscarnos. Muy interesante que habla sobre estos reinos como un reino que Jesús trae en la tierra, que se inicia, pero que puede crecer aquí. sí. Pero hay que tener cuidado con algo. De alguna manera, yo he escuchado mucho, tal vez en un mensaje, en algunas corrientes, en donde se enfatiza demasiado el reino de Dios acá en la tierra y se olvidan del reino de Dios cuando Él venga a buscarnos después en el cielo y luego nuevamente después en la tierra. Pero si nosotros nos olvidamos del objetivo, nosotros nos olvidamos de Jesús como Jesús glorificado, entonces tal vez podemos minimizar de alguna manera la divinidad de Jesús.
Entonces, muy interesante. Es interesante también, Nico, porque si vemos claramente, dice, el reino de Dios vino cuando vino Cristo. Y los hijos de Dios tienen que pregonar justamente el reino de Dios. Pero en realidad el reino de Dios es cuando nosotros predicamos el Evangelio, presentamos a Cristo, pero al mismo tiempo no tenemos que perder el objetivo que el verdadero reino de Dios, ¿dónde está? En el cielo, Claro, allá la vamos. O presencia sea, de Dios, claro, está el reino claro. de Dios acá cuando sus hijos predican, proclaman y hay transformaciones. Es correcto, pero la verdadera transformación está más adelante, cuando Cristo viene como Claro. rey, importante eso, viene como rey a rescatar a sus hijos, a todos los que lo acepten a Él como su Salvador, como su Redentor. Y entendemos un poquito más esto de por qué la Biblia nos llama mensajeros, por Sí, qué la Biblia nos llama como embajadores del reino de Dios, en donde el embajador puede traer un pedacito del reino acá a la tierra, pero su reino real está en la presencia del Padre, de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús en su completa unidad y el reino que está en donde está. Por lo tanto, es muy importante que yo pueda visualizar siempre en el futuro este evento maravilloso en donde yo no me quedo acá, porque el plan de Dios no es quedarme acá, el plan de Dios es restaurar todas las cosas e iniciar un plan nuevo. Por lo tanto, me quedo con esta frase del reino de gloria. La vida de Cristo ofrece no solo o no es una existencia llena de fracaso y esperanza y sueños esparcidos aquí y allá, sino una vida de crecimiento, un viaje lleno de éxito en compañía del Salvador. Guarda, el éxito y la compañía del Señor no solo se va a dar en el momento en donde esté el reino de gloria, cuando Jesús venga, sino que Dios nos promete aquí poder estar llenos de su presencia, tener plenitud, pero a su vez apuntar a una plenitud mayor claro. luego cuando Él venga en gloria. Así que el ministerio de Jesús es increíble y los invito a que ustedes puedan seguir estudiando la palabra de Dios y seguir en conociendo sobre lo que Jesús hizo por nosotros y así tener la certeza de que somos embajadores aquí, pero que vamos a un reino de gloria después. Amén. Muchísimas gracias, Nico, pastor, por esta lección. Podemos seguir hablando porque toda la Biblia, todo el santuario, todo, absolutamente todo nos habla de Cristo. No nos va a dar el tiempo, es simplemente un pantallazo general de nuestras creencias, justamente de un Dios hecho hombre que vino a rescatar a sus hijos, es decir, se metió en el lodo, en el barro, y de ahí pudo Él sacarnos a nosotros de ese barro. ¿Cómo nosotros podemos salir de este pozo de pecado aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Muchísimas Y que gracias. nos espera en gloria y majestad cuando Él venga otra vez a buscar. Yo voy, pero voy a volver a rescatarlos, dijo Él. Así que es Eso es. interesante. Así como vino la primera vez, ahora va a volver, pero ahora viene con toda la gloria. Antes vino como un bebé, como un hombre, pero ahora viene el Dios hombre. Viene con toda su majestad, con todo su poder. Así que muchísimas gracias. Les invitamos que se puedan conectar en la siguiente clase donde vamos a estudiar la última creencia de la primera doctrina, que hablábamos de Dios, la doctrina de Dios. Así que vamos a hablar sobre Dios, el Espíritu Santo. Les mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Debajo en la inscripción les dejamos el link para que descarguen el material, compartan el material, no solamente a la gente, a los miembros de iglesia, sino a la gente no adventista, para que conozcan en qué creemos nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga.